Hoy publicamos el video sobre lo que dice el libro de Enoch en español en YouTube. Si has leído la Biblia, has leído el libro de Enoch. En otras palabras, al menos una parte de él, el autor de la Epístola de Judas, un Nuevo Testamento, cita un pasaje del libro de Enoch, palabra por palabra, y varios otros autores cristianos de diferentes orígenes, como el Santo Tomás, también citan y comentan el libro de Enoch. Pero, exactamente qué es ese libro, lo que dice, y por qué ha sido extremadamente influyente en la actividad, hoy en día casi se desconoce. El objetivo de este video es presentar un panorama general sobre el libro de Enoch, pasando por cada uno de los sublibros contenidos en él y situando estos textos históricamente. Si esto te interesa, bienvenido. Tome un vaso de agua, una taza de café, busque una posición cómoda, porque este tema requerirá cierto tiempo y también mucha atención. Bueno, antes de todo, es importante decir que hay 3 libros llamados el libro de Enoch. El más antiguo de todos es a menudo simplemente llamado el libro de Enoch mismo, lo que también haré en este video. Pero ese mismo libro también suele llamarse Primer Enoch o Enoch etíope. Además de él, tenemos también el segundo Enoch o Enoch eslavo y el tercer Enoch o Enoch hebreo. Pero a pesar de estos títulos, primero, segundo y tercero Enoch, estos textos son bastante diferentes y distantes en tiempo y no forman una secuencia. No es como si fuera, por ejemplo, el poderoso de Afón 1, 2 y 3. Cada uno de ellos es una obra independiente que circuló de forma separada a lo largo de la historia. Y otra cosa, el propio primer Enoch no es un solo texto. De hecho, esta obra bastante larga, con más de 100 capítulos en total, está generalmente dividida en 5 libros menores: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de los luminarios, el libro de los sueños y la epístola de Enoch, además de 2 breves apéndices al final. En este video, me centraré específicamente en el primer Enoch y en ese sublibro que lo compone. Y a continuación, la gente va a revisar cada uno de ellos viendo lo que dice, no, cada una de esas partes. Pero antes, vale la pena hablar un poco sobre la fecha y el contexto de ese primer Anoquiques. Según el propio texto, el autor del libro sería Anoquises, patriarca de Matusalem y bisabuelo de Noé, que se menciona en pasado en el libro de Génesis. El texto allí en Génesis dice lo siguiente: así que Noé caminó con Dios, después desapareció, porque Dios lo arrebató. Y es justamente esa excepcional relación de Anoquises con Dios, y su arrebatamiento el que sirve como fondo para las diversas visiones y jornadas celestiales, e incluso infernales que el libro de Anoquises presenta. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, esta autoría no es aceptada. El libro de Anoquises contiene una serie de visiones proféticas que se ajustan muy bien a los eventos del período de dominación griega, que ocurrió en la región de Judea, y también con eventos del período de los Macabeos, lo que indica que el autor conocía esos eventos que eran transmitidos a él, aunque colocaba estos eventos como previsiones del futuro. Bien, si se parte de la premisa de que realmente es posible tener acceso al futuro, tal argumento de datación puede no ser muy convenciente. Sin embargo, el hecho es que históricamente y académicamente, si tenemos un texto que habla de Napoleón, por ejemplo, lo tratamos como posterior a Napoleón. Y si un texto habla sobre Judas Macabeo, como en el libro de Anoquises, lo tratamos como libro posterior a Judas Macabeo. Y hay otros criterios también que corroboran esa fecha, como el hecho de que ningún texto anterior al siglo III a.C. hace referencia a él. Su estilo literario, su vocabulario, su gramática, su perfil teológico también se ajustan mejor con otros textos judíos posteriores al período persa, y no con contextos judíos más antiguos. Y también no hay ningún manuscrito de Anoquises anterior al siglo III. Mientras hablamos sobre los manuscritos que tenemos hoy de este libro, los más antiguos son fragmentos encontrados entre los famosos manuscritos del Mar Muerto.
Estos manuscritos más antiguos están en arameo y datan entre el siglo III a.C. y el primer siglo después de Cristo. La gente también tiene algunos fragmentos del período medieval de este libro de la noche, en griego, latín y siríaco. Y finalmente los manuscritos más completos que la gente tenemos del libro de la noche son manuscritos ya desde el siglo XV al siglo XX, preservados en Etiopía y traducidos al etiópico clásico o She. De ahí algunos estudiosos se refieren al texto como Enoque Itio. No porque él sea originario de Etiopía, que no es, sino porque los únicos ejemplares completos que la gente tenemos de este texto están en Etiopía. Y esto no es por acaso. Llegaremos allí pronto, pero algunas comunidades etíopes, como la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la comunidad Beth Israel, tienen el libro de la noche como un libro sagrado. En la Iglesia Ortodoxa etíope, incluso se libera e incluye parte de la Biblia, al igual que los Génesis y el Apocalipsis. Pero llegaremos allá. Antes de eso, veamos ahora en cuanto propiamente dice este texto. ¿Qué dice el libro de la noche? Por fin. Como dije, el libro de la noche está dividido en 5 partes principales. La primera de ellas se llama el libro de los vigilantes, o el libro de los observadores, o el libro de las centenarias. Este libro cuenta la historia de cuando algunos ángeles, llamados vigilantes en el texto, descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres mortales. Estos hijos nacieron gigantes y comenzaron a comer todo por delante, desde la cosecha a los animales puros e impuros seres humanos, y hasta ellos mismos. Mientras tanto, los vigilantes, esos ángeles decididos del cielo, enseñaban a los mortales diversas artes y ciencias ocultas, desde la magia y la astrología, hasta la metalurgia y el uso de cosméticos. Según el texto, estos saberes hicieron aumentar la perversidad y el poder de ellos mismos más importantes y complejas partes del libro, ya que en ellas se presentan numerosas parábolas que a menudo tienen un significado profundo e múltiple. Cada una de estas parábolas ofrece una lección diferente sobre la vida, la moral y el comportamiento humano, y muchas de ellas son ampliamente conocidas y citadas en la literatura religiosa y filosófica. La primera parábola que se menciona es la del buen pastor, donde Jesús habla sobre cómo Dios cuida a sus seguidores, como un pastor cuida de sus ovejas. Esta parábola destaca el amor y la preocupación divina por cada individuo y su deseo de guiarlos hacia lo bueno y la justicia. La segunda parábola es la del filisteo y el israelita, que muestra cómo 2 enemigos pueden trabajar juntos para alcanzar un objetivo común, y cómo esto puede conducir a la comprensión y la armonía entre diferentes grupos. Otra parábola es la del hijo pródigo, que describe el viaje de un joven que abandona su hogar para vivir una vida disipada, y después de una serie de desafortunadas circunstancias, regresa a su familia y es recibido con amor y compasión. Esta parábola subraya la importancia del perdón y la generosidad en la vida humana. La parábola de los talentos muestra cómo Dios da a cada individuo diferentes capacidades y habilidades, y espera que utilicen estas habilidades al mejorar para el bien común. Esta parábola destaca la importancia del trabajo duro, la creatividad y la responsabilidad en nuestras vidas cotidianas. La última parábola mencionada es la de los invitados, que cuenta cómo Dios invita a todos los seres humanos a su mesa para compartir su amor, su sabiduría y su guía. Aunque algunos rechazan la invitación, otros aceptan y encuentran paz y felicidad en sus vidas. Esta parábola subraya el mensaje de inclusión y la importancia de aceptar la ayuda y la amistad que nos ofrecen los demás. En resumen, el libro de Enoc es un texto profundo e influyente en la literatura religiosa y filosófica, que presenta una serie de parábolas y lecciones importantes que han sido estudiadas y debatidas por generaciones. Cada parábola ofrece una visión única del mundo y de las experiencias humanas, y a menudo nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras propias vidas. Más controvertidas de todas porque presenta un personaje que tiene muchos paralelos con el Cristo del Nuevo Testamento.
Algunos estudiosos incluso defienden que en realidad es una adición cristiana al libro de Enoc, hecho posteriormente, y realmente no se puede descartar por completo esta posibilidad, porque ninguno de los ejemplares antiguos del libro de Enoc preserva el libro de las parábolas. Solo que esos ejemplares, en realidad, también están bastante fragmentados y varias partes de otros libros tampoco se encuentran entre ellos. Entonces, sí, uno puede decirlo. Lo que la gente puede decir con certeza es que este libro tiene como tema principal la lucha entre el bien y el mal, y la cuestión del juicio final. Las visiones de Enoc presentadas aquí separan el mundo básicamente en dos bandos. En un lado están los elegidos, los justos, los santos y los ángeles fieles. En el otro lado están los opresores, los reyes y poderosos y los ángeles caídos. El lado del mal está liderado por Azazel y el lado del bien está liderado por Dios, llamado en ese texto como Señor de los Espíritus o también como Jefatura de los Días. Y ese lado del bien también es capturado por una especie de representante supremo de Dios que se llama el justo o elegido, o incluso el Hijo del Hombre. Esta es la figura que mencioné que tiene mucha semejanza con la descripción de Jesús en los textos cristianos. Combina tres temas muy presentes en el imaginario judío con él: el tema del rey esperado de la descendencia de David, el Mesías, el tema del siervo, que aparece algunas veces en el libro de Esaías, y el tema de la personificación de la sabiduría, una especie de atributo divino existente antes incluso de la creación, que en las versiones griegas fue traducido como logos, la palabra. Pero a pesar de estos paralelos muy fuertes con las visiones de Jesús, lo curioso aquí al final del libro de las parábolas, esa figura de elegido y hijo del hombre, se identifica con el propio Enoc. El texto dice lo siguiente: y Dios, jefatura de los días, vino con Miguel y Rafael y Gabriel y Fanuel, y milagros y descarnaciones de miles y miles de ángeles incontables. Y él, me abraza y me comprimió la voz, y me dijo: eres el Hijo del Hombre, nacido para la justicia, y la justicia mora en ti. Y la justicia nunca se alejará de tu cabeza durante los días. Una traducción antigua y muy influyente del libro de Anoche por inglés modificó este pasaje para desvincular a la imagen de anoche del Hijo del Hombre. Pero hoy la solución de ese traductor es universalmente rechazada por los especialistas que defienden una lectura más directa del texto, según la cual el brazo derecho de Dios en el juicio. El mago, por otro lado, se desarrollará en lo que se conoce como Anoche y aparecerá muchos siglos después con la escena de la transformación de Anoche en una figura elevadísima, casi divina, llamada Metatrón. Pero eso podemos dejarla para otro video. Volviendo al primer Anoche, ¿sí? Anoche es Tipe. Entonces seguimos a la tercera parte, que es el libro de los luminarios. El libro de los luminarios o libro astronómico es la más diferente de todas las partes. El interés principal de ella está en cuestiones relacionadas con el calendario. A través de una serie de visiones del funcionamiento del cosmos, del universo, de los portales que dividen la trayectoria de los astros, de los vientos que ponen en movimiento a estos astros, de la acción de los 4 seres que reaccionan las estaciones, etc. El autor defiende el uso de un calendario solar en lugar del calendario lunar, que era más tradicional en el judaísmo antiguo. Esto puede parecer algo fuera de lugar en un texto religioso, pero el hecho es que el calendario era absolutamente importante para la definición y observación de las festividades y los rituales religiosos. ¿Cómo determinar, por ejemplo, cuándo celebrar la Pascua, los años sabáticos y el jubilato, por ejemplo? Todo esto depende del calendario. Y algo curioso aquí es que en el libro de Génesis se dice que Noé vivió 365 años, un medio mucho diferente de los otros patriarcas, y que realmente fuertemente apoya el ciclo solar de 365 días, más o menos. Parece que ya en la época de la redacción de Génesis, existía esa relación de Noé con el calendario, el sol por algún motivo,
que en realidad el calendario solar ya era utilizado en la antigua Mesopotamia y en Egipto también. Bueno, y la siguiente parte del libro de Génesis es el libro de los sueños. Esta parte está compuesta por 2 sueños, en los cuales Génesis recibe revelaciones sobre el futuro. El primer sueño prevé el evento del diluvio, y el segundo resumirá la historia desde la creación hasta el juicio final. Este segundo sueño de temática más histórica es especialmente interesante aquí porque se encuentra en él las referencias a los eventos del período helenístico que mencioné al inicio del vídeo. Pero para llegar allí, tenemos que comenzar las alegorias que el autor pone para repasar la historia desde antes del diluvio. Y estas alegorias usan animales para representar a los humanos, estrellas para representar a los vigilantes, sí, los ángeles caídos, y utilizan a humanos para representar a los ángeles fiables. Antes del diluvio, toda la humanidad es representada como ganado. Aquí, algunas estrellas caen y se convierten en toros que cruzan con novilas en la tierra, y estas generan camellos, elefantes y asnos. Por supuesto, la referencia es a la historia de los ángeles caídos del libro de los vigilantes, donde las estrellas son los vigilantes, las novilas son las mujeres y los otros animales son los gigantes. Luego viene el diluvio y después del diluvio aparece un toro blanco que tiene 3 hijos también toros, uno blanco, uno rojo y uno negro. El toro padre muere y los toros hijos se multiplican. Pero la prole del toro rojo y del toro negro está compuesta por diversos animales impuros y por depredadores. Y la prole del toro blanco es la que se mantiene pura. Y de ella vienen otras 2 generaciones de toros blancos. La última generación de estos toros blancos engendran un jabalí negro y una oveja blanca. Y así sucesivamente. Resumiendo hasta aquí, el primer toro blanco después del diluvio es Noé. El hijo también blanco es de quien descenden Abraham y Isaac, que también son toros blancos, y de este último desciende Jacob, que es la oveja blanca. Los animales de otros colores son los patriarcas de otros pueblos. El toro el vermelho es Cama, y el toro negro es Jafar. Y el jabalí negro, allá al final, es el hermano de la oveja blanca, es Exau. Después de esta fase de los patriarcas, las referencias avanzan ya al período de dominio griego, las expansiones de Alejandro Grande y de sus generales, y va hasta la revuelta de los macabíes contra ese dominio helenístico y mediados del siglo II a.C., hasta que Judas Macabeo, líder de la revuelta de los macabíes, es representado como un carnero con cuernos gigantescos. Hasta allí, estas alegorías históricas encajan muy bien con los eventos históricos que la gente realmente conoce. Lo que sugiere, como dije allá al principio del vídeo, que el autor conocía estos eventos y por tanto estaba escribiendo después de ellos. Aunque las palabras se colocan en la boca de Enoc como previsiones de un futuro lejano. Futuro lejano para el personaje, narrador, es Enoc, pero pasado o presente para el verdadero autor del libro. Solo que después de esta fase de los macabíes, ninguna imagen encaja más con los hechos históricos que la gente conoce. Y avanzan ya incluso, bastante rápidamente, al final de los tiempos. Son imágenes de Adeus construyendo una nueva tierra más allá, y todos los pueblos curvándose a los judíos y los muertos, resucitando para el juicio final. Quiero decir, todo indica que el autor estaba escribiendo no muy después de la revuelta de los macabíes, y que proyectaba el fin de los tiempos para suceder pronto. Como él está colocando las palabras en la boca de Enoc, que habría vivido antes del nacimiento de Lucifer, él puede hacer que Enoc hable bastante sobre el futuro que finalmente es el pasado para él. Para el autor, pero a medida que las visiones avanzan, el futuro de Enoc llega al presente del autor, solo que el autor necesita continuar hasta llegar al fin de los tiempos, que es futuro para Enoc y es futuro para él también. Y ahí la cosa se vuelve más difícil.
Las previsiones ya no encajan más nada y se revelan como pura imaginar y esperanza. Lo cual es algo claro muy importante siempre, ni imaginación y esperanza en cualquier momento histórico, pero ya no es historia. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis rápido. Este tipo de predicción del futuro a partir del pasado que llega a un futuro que, en verdad, nunca llega, es algo bien característico de lo que se llama literatura apocalíptica, de la cual forma parte el libro de Enoc, y también otros libros más conocidos como el libro de Daniel en la Biblia hebrea, y el propio libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. En la segunda parte del libro de Daniel, por ejemplo, él nos relata una serie de visiones sobre el futuro usando imágenes de animales desde el capítulo 7 hasta el 12. El supuesto autor del texto sería Daniele, un judío exiliado en Babilonia en el siglo VI a.C. En sus visiones, él veía a un león, luego a un oso, después a un guepardo y finalmente a una cuarta bestia dominando la región en donde vivía en el antiguo reino próximo. El león es Babilonia, los osos son los medos, los leopardos son los persas y la cuarta bestia son los griegos. Y, finalmente, una de sus visiones habla detalladamente sobre la sucesión de Alejandro Grande, de sus 4 generales hasta Antíoco IV Epifánico, que reinó en el siglo II a.C. Y luego, aparte de lo anterior, solo el autor pone bate con eventos históricos conocidos. Y así como en el libro de Génesis, la cosa también avanza rápidamente, profimientos del tiempo con una intervención divina y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, lo más probable es que el verdadero autor del texto estuviera escribiendo alrededor del siglo II, y que él hable fácilmente del futuro de Daniel, desde el siglo VI, por el hecho de que ya era pasado para él. Esto se llama, en el jargón académico, vaticinio ex eventum, que es simplemente una profesión entre comillas hecha después del evento. Pero cuando el autor avanza a hablar sobre su propio futuro, sobre lo que, de hecho, está adelante de él, su carrito sale del riel y se aleja de la historia, que acaba en ese punto, y va solamente por la imaginación y la esperanza. El abordaje al que se llega en este texto también puede ser aplicado al Apocalipsis, que cuenta eventos históricos alusivos de manera alegórica, utilizando además imágenes de animales o bestias y centrándose principalmente en los emperadores romanos, pasando luego a eventos finales como la resurrección de los muertos, el juicio y la inauguración de la Nueva Jerusalén. A continuación se podrían hacer videos específicos detallando este debate sobre cada uno de estos libros apocalípticos. Por ahora, volvamos al libro de Enoc, que faltan solo la quinta y última parte, que es la epístola de Enoc. Esta última parte, la epístola de Enoc, está escrita como una especie de testamento y enseñanza moral dirigida a los hijos de Enoc. Y, por extensión, también está destinada a las futuras generaciones que practicen la justicia y la paz, tal como se menciona en el texto. Estas instrucciones son dadas también desde la perspectiva de un juicio final inminente. El fin está cerca, así que prepararse. Evitar la adoración a dioses extranjeros, el consumo de sangre, el blasfemo y la transgresión de otras leyes divinas. Y si usted es rico y poderoso, evite construir patrimonios, apoderarse de los demás, no asociar con dinero sucieto y no realizar banquetes lujosos mientras otros pobres se mantienen opresados. Y si usted no es el oprimido, sino el opresor, tiene la esperanza de Senoico. Los injustos serán eliminados de la tierra, y la autoridad será otorgada a los justos. El texto dice, no hay una tú que haya sufrido, porque recibirás la cura, y brillará la luz sobre ti, y escucharás la voz de la tranquilidad desde el cielo. Es un discurso profético muy característico que promete la condena de los males que afecten a su mundo o a su país, y la esperanza a aquellos que sufren estos males. Es un clamor por justicia y mejores días. Un mensaje muy atractivo que hizo que el libro de Enoc y varios otros libros apocalípticos inscritos en ese período fueran muy populares en la antigüedad,
especialmente dado el contexto de crisis que los judíos vivían en esa época, sometidos a potencias extranjeras infinitamente más poderosas que ellos, como los griegos y luego los romanos, sin ninguna perspectiva de resolver la situación de una manera convencional a través de la política, la economía o la guerra. Para muchos en ese contexto, la única esperanza real era la intervención de un invencible ejército de seres superiores a los humanos, los ángeles, comandados por ninguna persona menos que el mismo creador del universo. Solo así para derrotar realmente a todos los adversarios visibles e invisibles y establecer un reino definitivo de paz. Y era eso, y nada menos que eso, lo que prometía el libro de Anóquique. Por esta rápida resumen, creo que ya quedan claros varios paralelos del libro de Anóquique con lo que más tarde se convertiría en el cristianismo. La esperanza del juicio inminente, la llamada a conversión, el énfasis en los espíritus malignos, la figura salvadora del Hijo de Hombre, y así sucesivamente, son varios paralelos temáticos entre estos textos. No por casualidad, el libro de Anóquique fue citado con frecuencia por autores cristianos en la antigüedad. La carta de Judas, como ya mencioné, cita directamente al libro de los vigilantes. La carta de Barnabé formaba parte de algunas Biblias en la antigüedad. Hace referencia al libro de Anóquique como escritura. Justino Mártir, Irene de León y Clemente de Alejandría usaron el Anóquique para hablar sobre el querer de los ángeles y sobre la origen de los demonios. Orígenes de Alejandría acepta la autoría, antes de Luciano, no, antes de Lucio, del libro de Anóquique. Pero se reconoce que otros líderes de la Iglesia desacuerdan con esa evaluación. Y finalmente, Tertuliano de Cartago dice que el libro de Anóquique está inspirado, y que los judíos no lo aceptan porque habla de Cristo. Y que precisamente por ese mismo motivo, los cristianos no deberían rechazarlo, sino abrazarlo como escritura para ellos. Pero claro, si Tertuliano está tratando de convencer a otros cristianos de no rechazar el libro, es porque algunos ya lo estaban rechazando. Y en realidad, esa actitud mayor resistencia al libro de Anóquique, que terminar prevaleciendo en el cristianismo, que finalmente se impondría en el cristianismo. En el siglo siguiente, principalmente después de las críticas de Santo Agustín. Según él, no se puede negar que es Anacoco, el séptimo desde Adán, dejó escritos sagrados, porque esto estaba probado por el mismo apóstol Judas en su epístola canónica. Sin embargo, por otro lado, Santo Agustín tenía una gran desconfianza en la autenticidad del libro de Anacoco, tal como lo conocía. El libro que circulaba en su época era un libro, según él, que no había sido preservado por los judíos y que parecía demasiado fantasioso, especialmente debido a la historia allí, donde se cruzan ángeles y mujeres, generando criaturas gigantes. Después del siglo IV, las referencias directas al libro de Anacoco por autores cristianos se vuelven realmente muy raras, pero no son totalmente ausentes. El monje bizantino Jorge Sincelo, por ejemplo, en el siglo X, preservó algunos fragmentos del libro de los vigilantes en griego, y un ejemplar también en griego del libro de los vigilantes fue encontrado en la tumba de un monje egipcio del siglo XX. Y por supuesto, como dije al principio del video, hasta hoy, el libro de Anacoco, como tal, es considerado parte de la Biblia por la Iglesia Ortodoxa etíope. También es un libro considerado sagrado por la comunidad Bet Israel, también en Etiopía. Así es sobre la pregunta por qué el libro de Anacoco no entra en la Biblia. De hecho, entró al menos en algunos, pero realmente, en la mayor parte, no entra. Esto tiene que ver principalmente con las cuestiones ya mencionadas aquí, cuando hablé de su recepción por los primeros cristianos, lo cual tiene que ver principalmente con la cuestión de la autoría del libro, siempre estuvo muy cuestionada. La Origen, como dije, ya daba noticias de ello y muchos en la antigüedad realmente dudaban de que el libro fuera escrito por Anacoco.
Además, el hecho de que el libro no tenía una larga tradición dentro del propio judaísmo también no ayudaba mucho a establecer la antigüedad y, consecuentemente, la autoridad de ese texto. Ahora, independientemente de si está en el libro de anoche o no, en la Biblia, el hecho es que muchas de sus doctrinas, sus expectativas y su imaginario, por ejemplo, sobre los ángeles caídos, sobre el juicio final, sobre los espacios reservados, para justos y para injustos, para el juicio final, etc. Todo eso está así bastante presente en la historia del cristianismo desde el Nuevo Testamento. Y para entender realmente el imaginario apocalíptico que origina el cristianismo, es indispensable conocer por lo menos lo básico sobre literatura apocalíptica que vino antes de él, especialmente como escribieron dos mayores especialistas en el asunto, el tamaño del conjunto de textos que es el libro de anoche, la diversidad de su contenido y sus múltiples implicaciones para el estudio del judaísmo antiguo y los orígenes del cristianismo, lo hacen posiblemente el texto judío más importante sobreviviente del período gálico romano. Entonces, ahí hay un estímulo para que te profundices en ese tema. Y también he visto otro video específico sobre la luz fría de los ángeles, que también puede interesarte si se interesa por este tema. Así, hasta el próximo video. Espero que este panorama haya sido útil como una introducción, y vamos hablando más en los próximos videos. Hablemos. No olvides darle like, comparte el video, y síganos en el canal. Hasta la próxima.